Ya. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la telecapacitación acerca de lo que es convulsión febril. Mi nombre es Paola Milagros Ortiz Vargas, residente de pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la sede del Hospital de Salud Suárez Angamos. Bueno, como les digo, el tema de hoy va a ser convulsión febril. Primero, el poder entender que pues la convulsión, como va a ser una de las causas o una causa muy común de convulsión, sobre todo en los menores de 5 años, es importante que nosotros como profesionales de salud podamos entender lo que es acerca de su diagnóstico y tratamiento debido y que además podamos abordar de forma oportuna y correcta esta patología. Primero, como definición de convulsión febril, tenemos algunos antecedentes. Por ejemplo, que en el año 1980 fue definido como un evento en la infancia o en la niñez que ocurre usualmente entre los 3 meses a 5 años de edad, asociado a fiebre, pero sin ninguna evidencia de alguna infección intracraneal o causa definida para la convulsión. Hacia el año 93, la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, lo define como una crisis que ocurre en el niño desde el primer mes de vida, asociada a una enfermedad febril que no es causada por una infección en el sistema nervioso central, sino una crisis neonatal previa o una crisis epiléptica previa no provocada, y no reuniendo ningún otro criterio para otro tipo de crisis aguda sintomática. Importante aquí observar que de hecho, como definición, tanto The National Institute of Health tomaba 3 meses como inicio para la condición y la ILAE lo tomaba al primer mes como inicio de la condición, ¿no? Siendo hoy que la Academia Americana de Pediatría toma como definición de inicio de esta condición desde los 6 meses, bueno, hacia los 5 años o 60 meses, ¿no? La define como aquella convulsión que ocurre en niños febriles en este rango de edad y que no tienen alguna otra infección intracraneal, no tienen alguna alteración metabólica ni alguna historia previa de convulsión febril. Entonces, esta condición tiene que cumplir como que ciertos criterios, ciertas características para poder entrar en la definición correcta de convulsión febril. Primero, que es una convulsión asociada a una temperatura, sobre todo elevada, pero podría darse hasta con menores de 38 grados en realidad. Se va a dar, y esto sí es muy importante, el rango de edad entre los 6 a 60 meses de edad. Menos de esta edad o más allá de los 5 años, en realidad no estaría entrando en la definición de lo que es una convulsión febril. Se debe de dar también lo que es una ausencia de infección o inflamación de lo que es el sistema nervioso central. Deberá además presentar el niño ausencia de alguna alteración metabólica aguda que me pueda estar desencadenando estas convulsiones, y el hecho de pues, que este paciente pediátrico no está presentando al antecedente de alguna convulsión febril previa. Entonces, nuevamente enfatizando, sobre todo en la edad, porque si estamos en menores de 6 meses o más de 60 meses, la condición no está dada como tal, ¿no? Este es un rango bastante importante que debe de quedar en nuestra mente. Segundo, que la incidencia, sobre todo hacia el año y medio de vida, es una causa muy común de convulsión, sobre todo en menores de 5 años. Es un proceso, y aquí también importante recalcar, benigno, autolimitado y que no deja secuelas neurológicas a largo plazo. ¿No? Esta parte de esta condición es bastante importante en poder explicárselo a los padres, sobre todo porque son quienes pues se alarman, se asustan a esta condición que suceda en sus niños, ¿no? La prevalencia de esta condición va a darse entre los 2 a 5 años, y de hecho el niño que tenga el antecedente familiar va a tener un mayor riesgo de poder presentar esta condición. Como factor más importante de la convulsión febril va a ser el incremento brusco de la temperatura, más que el hecho de que la temperatura sea muy elevada, ¿no? Porque hay papás que creen que cuando llegan a 40 recién se puede generar la condición, y no es así. Esta condición podría darse con 37,8, con 38, porque en realidad el factor importante dentro de su fisiopatología es el hecho del incremento brusco de la temperatura. Para que se pueda dar también la definición, es el hecho de que la fiebre deberá estar previamente o durante la convulsión o de una forma, pero de manera inmediata al evento de la crisis. Se puede dar una recurrencia de al menos hasta en un 30% de todos los pacientes que hayan presentado una convulsión febril. La forma de presentación más frecuente va a ser la tónico-clónico generalizada, hasta en un 80% de los pacientes, y por lo general son convulsiones breves que no van más allá de los 3 minutos, pero en la definición todavía la contabilizamos hasta 15.
Respecto a su etiopatogenia, pues se hablan de bastantes versiones, bastantes teorías. Una de las teorías es el hecho de que los pacientes tienen una predisposición genética en diversos cromosomas, como vemos ahí, diferentes locus, que sobre todo se asocian pues a mutaciones en los que son canales de sodio dependientes de voltaje, ¿no? Ya que esto podría desencadenar la crisis convulsiva. Un desbalance también entre lo que son los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Se dice que una hipertermia más allá de los 38 grados, sobre todo, puede provocar una disminución en lo que son los niveles de receptores de GABA a nivel tanto pre como postsináptico, generando un balance positivo pues a favor de una neurotransmisión excitatoria. Entre ellas, lo que va a generarse es que los canales que sean sensibles a estos cambios pues puedan desencadenar las convulsiones. También se habla de algunas propiedades de algunos virus, como por ejemplo el herpes tipo 6 o la influenza, ¿no? Que ante la infección con estos virus se habla de una mayor condición o una mayor frecuencia de convulsión febril asociada a estos virus, al igual que cuando se ha generado la aplicación de la vacuna DPT o SPR. Otra teoría o otra versión nos dice que también se genera una respuesta exagerada de citoquinas, como es el caso de la interleuquina 1 beta, donde se observa un aumento en la excitación neuronal, actuando tanto a través del glutamato como del GABA, y que condiciones que generan una alcalosis respiratoria pueden generar una alcalosis cerebral. Esto provoca una excitación neuronal, contribuyendo a la fisiopatología propia de la convulsión. Las convulsiones febriles van a tener una clasificación muy clásica, que de hecho se observa en casi todas las guías, que son dos: convulsión febril simple y la convulsión febril compleja. La convulsión febril simple, que de hecho va a ser la más frecuente, la más común, se va a dar hasta en un 75% de los casos. Este tipo de presentación es una convulsión generalizada, simétrica, que en su mayoría son tónico-clónicas. La duración de este tipo de convulsiones por lo general no va más allá de los 3-4 minutos, pero menos de 15 minutos entra en la definición de una convulsión febril simple. En este tipo de pacientes, por lo general no existe una historia previa de que hayan tenido crisis, que no, exacto. Y no existe en ellos un riesgo de recurrencia en las primeras 24 horas, es decir, solo se va a dar una convulsión febril en este proceso infeccioso. Por lo general, o bueno, en realidad se resuelven de forma espontánea. Cuando el paciente llega ya a la emergencia, ya no, ya por lo general el paciente está despierto y es el papá quien nos relata el evento, ¿no? Y no presentan un estado posictal este tipo de pacientes. En la convulsión febril compleja, la duración por lo general va más allá de los 15 minutos. No se trata de una convulsión generalizada, más bien sobre una convulsión focal, es decir, que afecta solo una parte del cuerpo, o pacientes que están generando una parálisis posictal. Por lo general, se repiten en las primeras 24 horas, es decir, que no son solo episodios, sino que pueden ser múltiples, y si recurren en serie, esta duración podría ir hasta más allá de los 30 minutos. Y por todas estas características, pues el paciente va a tener un mayor riesgo de complicaciones. El estatus epiléptico febril aquí estamos hablando de una convulsión continua o intermitente, pero que va más allá de los 30 minutos y que entre episodios no ha habido una recuperación neurológica. El diagnóstico de esta condición de convulsión febril, de hecho, es un diagnóstico clínico que ya ante el hecho vamos a indagar un poco más allá en la anamnesis sobre los antecedentes personales y familiares, ¿no? Saber si el paciente ha tenido o no crisis previas y si estas crisis han sido o no asociadas a fiebre, porque si ha tenido crisis previas no asociadas a fiebre, ya no estaría entrando quizás en esta condición. Y también es muy importante las características de la convulsión, ¿no? Porque saber que el tiempo de duración, qué parte del cuerpo están afectando, si fue generalizada, si fue con movimiento o qué tipo de convulsión tuvo, para poder clasificar. Entonces, una vez que ya terminamos la anamnesis, pasaremos al examen físico, donde vamos a tener que corroborar la fiebre, el nivel de conciencia del paciente, si presenta o no un estado posictal, y en el caso sobre todo de que sean lactantes, pues observar lo que son las fontanelas, y ya en pacientes pediátricos los que son los signos menores, ¿no? Como les digo, de primer momento del diagnóstico, primero tenemos que confirmar la convulsión febril, clasificarla según su tipo y las características que hayamos podido indagar y determinar el foco de infección.
En la mayoría de los casos, debido a que son la mayoría de estas también simples, no van a requerir ningún tipo de estudio, ni de imagen, ni de analítica, ni de laboratorio. Pero hay algunas condiciones, criterios o características del paciente que nos puede hacer buscar un poco más allá. Como por ejemplo, una punción lumbar deberemos hacer en aquellos pacientes en los que veamos algún signo o síntoma meningio o alguna característica que nos haga a nosotros sospechar sobre una posible meningitis o sobre una posible infección intracranial. En lactantes que tengan entre 6 y 12 meses, se puede hacer si es que el estado de vacunación para hemófilos o el estreptococo pneumoniae no se ha dado o de repente no nos pueden dar mayor dato sobre ello, ¿no? Es un estado indeterminado. Y si el paciente está tomando algún antibiótico, ya que estos antibióticos podrían enmascarar algún estado o algún signo o síntoma de que nos puede generar una sospecha de meningitis. La Academia Americana de Pediatría nos recomienda que la punción lumbar se deberá de realizar en todo menor de 12 meses que tenga convulsión febril, ¿no? Y que además también nos dice esta Academia Americana de Pediatría que entre los 12 y 18 meses, pues se sugiere una evaluación mucho más minuciosa y cuidadosa y que probablemente igual vayamos a requerir esta PL, pero que si el niño tiene más de 18 meses y todas las condiciones abordan hacia una convulsión febril, pues el realizarle una PL no tiene mayor relevancia, ¿no? No nos va a dar mayor dato. En el caso de una neuroimagen, pues sí va a ser importante el poder realizarlo si yo en el examen físico estoy encontrando algún tipo de anomalía anatómica en la que son las cabecitas, o que si el paciente sigue presentando un examen neurológico persistentemente anormal, o en particular, pues si tiene algún tipo de característica focal o signos o síntomas que me hagan pensar también de que esté teniendo una condición de presión intracraneal. Algunos factores que me pueden hacer pensar en un estado de recurrencia en el paciente es, por ejemplo, el hecho que se esté presentando una convulsión febril en una edad muy temprana de inicio, el hecho de que tenga una historia previa de algún familiar de primer grado, que con un grado muy bajo de fiebre haya presentado la convulsión, o el hecho también del tiempo entre la fiebre y la convulsión febril haya sido muy breve. Ese hecho también me puede estar pensando que este niño puede tener una recurrencia mayor en aquel niño que no tenga estas características. Respecto un tanto al manejo, pues si la convulsión febril cede dentro de los primeros 3 minutos, no va a requerir de ningún tipo de medicamento, ¿no? Pero sí, si es que ha logrado llegar a la emergencia, pues podríamos administrarle oxígeno al 100%, ya sea por cánula o por mascarilla. Si el paciente está inconsciente y yo estoy viendo que hay compromiso de la vía respiratoria alta, va a tener que requerir de intubación y siempre vamos a tener que estar saturando o, bueno, monitorizando lo que son las funciones vitales. Si esta convulsión dura más allá de los 5 minutos, esta convulsión sí requiere algún tipo de tratamiento farmacológico, siendo de primera línea lo que es el diazepam a 0,5 miligramos kilo vía intrarrectal o del midazolam a 0,5 miligramos kilo vía intranasal. Si logro tener algún acceso venoso, porque a veces es difícil este acceso, sobre todo de forma rápida, podría colocarle el diazepam a 0,5 miligramos kilo endovenoso, siendo el diazepam y el lorazepam los primeros fármacos de elección para poder frenar este tipo de convulsiones. Si hacia los 5 o 10 primeros minutos no ha de la primera dosis, o sea, esta convulsión persiste, pues se puede repetir una segunda dosis de estos medicamentos. Respecto a la profilaxis, como habíamos dicho, esta condición es una patología benigna que no deja secuelas a nivel neurológico, que es la principal preocupación en realidad de los padres de familia para cuando llegan con esto. Y de hecho es la primera pregunta que nos hacen porque tienen miedo y se asustan pues al ver a su paciente, a su niño, no convulsionar. Entonces, debido a que esta patología tiene un comportamiento benigno, no existe en realidad un consenso de que el riesgo de los efectos adversos asociados a las profilaxis con algún tipo de antiepilépticos logre superar a lo que son los beneficios. Por lo tanto, las profilaxis en convulsiones, sobre todo simples, no están recomendadas. El tratamiento con antipiréticos que no previenen, el tratamiento con los antipiréticos no van a prevenir las crisis. No quiere decir tampoco que el paciente cada vez que haga fiebre va a convulsionar, pero si tiene el antecedente, pues existe el riesgo, o de hecho el riesgo va a ser mayor que en aquel niño que nunca ha tenido una convulsión febril. La prevención secundaria con algún tipo de antipiléptico no está indicada y en las convulsiones febriles complejas se recomienda solamente en algún tipo de casos y de hecho en este tipo de casos
los pacientes van a tener que ser seleccionados o evaluados por el neuropediatra. Luego tenemos el hecho de que sobre el pronóstico de esta condición. La epilepsia se va a presentar con mayor frecuencia en niños en los que han tenido una convulsión febril, ¿no? En un niño normal con una convulsión febril simple, el riesgo es aproximadamente de 1 a 2%, pero para los niños que tengan convulsiones febriles complejas, este riesgo va a incrementarse y también se incrementa en aquellos que tengan el antecedente familiar de epilepsia hacia un 5 o 10%. Las secuelas neurológicas, incluyendo un nuevo déficit neurológico o un deterioro intelectual o un trastorno del comportamiento, son mucho más raros, ¿no? Que logren ser, son mucho más raros que se asocien a este tipo de condición. Y bueno, para finalizar las conclusiones, la convulsión febril tiene un buen pronóstico. Después de la convulsión, el niño tendrá el mismo estado de salud de antes. Repito, es una condición benigna, es una condición que no deja secuelas y por lo tanto el niño o sea, va a volver, para entenderlo en palabras simples, a ser el mismo de antes. Su condición de salud no va a variar. Cualquier infección de las más comunes, de las más banales, como un simple resfriado o una gastroenteritis, que de hecho son infecciones muy comunes en menores de 5 años, que curse con fiebre, puede provocar una convulsión febril. Son procesos frecuentes, como les dije, la prevalencia está entre un 3 al 5% de los casos, y después del primer episodio, de 1 a 3 niños, es decir, más o menos 30% de estos puede volver a recurrir. En la mayoría de las ocasiones no se requiere de ningún estudio, como lo hemos visto, ya que el diagnóstico va a ser clínico y solo en algunas condiciones, bajo algunas características o bajo alguna sospecha de alguna otra patología que podría estar generando esta convulsión, voy a requerir de algún tipo de estudio. Los niños con convulsiones febriles no van a requerir o no necesitan un tratamiento para la fiebre diferente de aquel niño que no haya convulsionado. Se maneja la fiebre tal cual en cualquier otro niño que haya tenido fiebre, con sus antipiréticos, sus medios físicos y a las dosis habituales de esos antipiréticos. No varía en nada el hecho, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Espero que esta telecapacitación haya sido de importancia y que hayan logrado entender esta condición, que logremos entender el abordaje que sí es oportuno y sobre todo el lograr entender que esta condición, una vez diagnosticada y clasificada y tratada, si de ser necesario con algún medicamento, solo requiere de algún tipo de observación, en algunos casos algún tipo de examen adicional, pero en muy poquitos casos, si son seleccionados estos, y hacer entender sobre todo a los padres que pues es una condición benigna y que no deja ningún tipo de secuela. Eso sería todo y muchas gracias.